Bienvenidos a mi canal Audiolibros MX. Espero les guste el canal y se suscriban. Sin más, comencemos. Capítulo 1. ¿Es el fantasma? La noche en que los señores de Vienne y Poligny, directores dimisionarios de la ópera, daban su última velada de gala con motivo de su marcha, el camerino de la Sorelli, una de las primeras figuras de la danza, fue invadido súbitamente por media docena de esas damiselas del cuerpo de baile que subían del escenario tras haber danzado el poliuto. Se precipitaron en el camerino en medio de una gran confusión, unas dejando oír unas risas excesivas y poco naturales, y otras lanzando gritos de terror. La Sorelli, que deseaba estar sola un momento para repasar el elogio que debía pronunciar dentro de poco en el foyer ante los señores de Vienne y Poligny, había visto, enfadada, como todo aquel tropel aturdido se precipitaba tras ella. Se volvió hacia sus compañeras y se inquietó ante una emoción tan tumultuosa. Fue la pequeña Jams, la nariz preferida por Grevin, ojos de miosotis, mejillas de rosa, garganta de lirio, quien le dijo la causa en 3 palabras, con una voz temblorosa que ahogaba la angustia: es el fantasma. Y cerró la puerta con llave. El camerino de la Sorelli era de una elegancia oficial y vulgar. Una psique, un diván, un aseo y unos armarios formaban el necesario mobiliario. Algunos grabados en las paredes, recuerdos de su madre, que había conocido los buenos tiempos de la antigua ópera de la calle Le Pelletier. Retratos de Vestris, de Gardel, de Dupont, de Bigotini. Aquel camerino les parecía un palacio a las chiquillas del cuerpo de baile, que se alojaban en cuartos comunes, donde pasaban el tiempo cantando, peleándose, pegando a los peluqueros y a las sastres y obsequiándose con vasitos de casis o de cerveza, o incluso de ron, hasta el toque de campana del avisador. La Sorelli era muy supersticiosa. Al oír a la pequeña Jams hablar del fantasma, se estremeció y dijo: «¡Qué boba eres!». Y como era la primera en creer en los fantasmas en general y en el de la ópera en particular, quiso ser informada inmediatamente. «¿Le ha visto?», preguntó. «Como la veo a usted», replicó llorosa la pequeña Jams, quien, sin poder tenerse ya sobre sus piernas, se dejó caer en una silla. Inmediatamente la pequeña Yairi, ojos de ciruela, cabellos de tinta, tez color de humo, y con su pobre pielecita sobre sus pobres huesecitos, añadió: «Si es él, es muy feo». «Sí, sí», dijo el coro de bailarinas. Y empezaron a hablar todas al mismo tiempo. El fantasma se les había aparecido bajo las especies de un señor de frac negro que se había erguido de pronto delante de ellas, en el pasillo, sin que pudiera saberse de dónde venía. Su aparición había sido tan súbita que habría podido pensarse que salía del muro. «Va», dijo una que casi había conservado su sangre fría, «vosotras veis fantasmas en todas partes». Lo cierto es que, desde hacía algunos meses, en la ópera no se hablaba de otra cosa que de ese fantasma de frac negro que paseaba como una sombra de arriba a abajo del edificio, que no dirigía la palabra a nadie, al que nadie se atrevía a hablar, y que, por otro lado, se evaporaba tan pronto como era visto sin que pudiera saberse por dónde ni cómo. Habían empezado por reírse y burlarse de aquel aparecido vestido como un hombre de mundo o como un enterrador, pero la leyenda del fantasma pronto había adquirido proporciones colosales entre el cuerpo de baile. Todas pretendían haber tropezado más o menos con aquel ser extranatural y haber sido víctimas de sus maleficios. Y las que más fuerte reían no eran las más tranquilas. Cuando el fantasma no se dejaba ver, señalaba su presencia o su paso mediante sucesos extravagantes o funestos de los que le hacía responsable la superstición casi general. ¿Había que lamentar un accidente? ¿Una compañera le había hecho una travesura a alguna de las señoritas del cuerpo de baile? ¿Una borla de polvos faciales se había perdido? Todo era culpa del fantasma de la ópera. En realidad, ¿quién lo había visto? Pueden encontrarse tantos fracs negros en la ópera que no son fantasmas. Pero este poseía una característica que no todos los fracs negros tienen. Vestía a un esqueleto. Al menos eso decían aquellas señoritas. Y, naturalmente, tenía una calavera. ¿Era serio todo aquello? Lo cierto es que la imaginación del esqueleto había nacido de la descripción que había hecho del fantasma Joseph Bucca, jefe maquinista que sí lo había visto realmente. Había chocado, no podría decirse que se había dado de narices, porque el fantasma no las tenía,
con el misterioso personaje en la escalerita que, junto a la rampa, desciende directamente a los sótanos. Le había dado tiempo a vislumbrarle durante un segundo, porque el fantasma había huido, y había conservado de esa visión un recuerdo imborrable. Y lo que Joseph Bucca dijo del fantasma a todo el que quería oírle era lo siguiente: es de una delgadez prodigiosa y su frac negro flota sobre una armadura esquelética. Sus ojos son tan profundos que no se distinguen bien las pupilas inmóviles. En resumen, que solo se ven dos grandes agujeros negros como en los cráneos de los muertos. Su piel, que está tensa sobre los huesos como una piel de tambor, no es blanca, sino feamente amarilla, su nariz es tan poca cosa que resulta invisible de perfil, y la ausencia de esa nariz es algo terrible de ver. 3 o 4 largas mechas de color castaño, sobre la frente y detrás de las orejas, hacen la vez de cabellera. Joseph Bucca persiguió a la extraña aparición, pero fue en vano. Había desaparecido como por encanto, y no consiguió encontrar sus huellas. Este jefe de máquinas era un hombre serio, formal, de imaginación escasa, y sobrio con la bebida. Sus palabras fueron escuchadas con estupor e interés, y muy pronto Bucca encontró a gente que le contaba que también ellos se habían topado con un frac negro con una calavera. Las personas sensatas a cuyos oídos llegó esta historia afirmaron, en primer lugar, que Joseph Bucca había sido víctima de la broma de alguno de sus subordinados. Y luego se produjeron sin interrupción incidentes tan curiosos y tan inexplicables que los más maliciosos empezaron a preocuparse. Un teniente de bomberos es, desde luego, valiente. No teme a nada y, sobre todo, no tiene miedo del fuego. Pues bien, el teniente de bomberos en cuestión, que había ido a hacer una ronda de vigilancia por los sótanos y que al parecer se había aventurado algo más lejos que de costumbre, había reaparecido bruscamente en el escenario, pálido, asustado, tembloroso, con los ojos fuera de las órbitas, y se había desvanecido en los brazos de la noble madre de la pequeña James. ¿Por qué? Porque había visto avanzar hacia él, a la altura de la cabeza, pero sin cuerpo, una cabeza de fuego. Y repito que un teniente de bomberos no tiene ningún miedo al fuego. Ese teniente de bomberos se llamaba Papín. El cuerpo de baile quedó consternado. En primer lugar, esa cabeza de fuego no respondía para nada a la descripción que del fantasma había dado Joseph Bucca. Preguntaron al bombero, interrogaron de nuevo al jefe de máquinas, y por fin las señoritas quedaron convencidas de que el fantasma tenía varias cabezas que cambiaba a capricho. Naturalmente, enseguida imaginaron que corrían el mayor de los peligros. Desde el momento en que un teniente de bomberos no vacilaba en desmayarse, corifeos y ratas, 12, podían invocar muchas excusas al terror que las hacía echar a correr a toda la velocidad que les permitían sus piececitos cuando pasaban delante de algún agujero oscuro de un pasillo mal iluminado. Hasta el punto de que, al día siguiente de la historia del teniente de bomberos, para proteger en la medida de lo posible el monumento consagrado a tan horribles maleficios, la Sorelli misma, rodeada por todas las bailarinas y seguida incluso por toda la chiquillería de las clases inferiores en Mayotte, había depositado sobre la mesa que hay en el vestíbulo del portero, hacia el patio de la administración, una herradura que todo el que entrase en la ópera, salvo los espectadores, debía tocar antes de poner el pie en el primer peldaño de la escalera. Y ello, so pena de convertirse en presa del poder oculto que se había apoderado del edificio, desde los sótanos al desván. Esa herradura, como toda esta historia por lo demás, no la he inventado yo, y todavía hoy puede verse sobre la mesa del vestíbulo, delante del alojamiento del portero, cuando se entra en la ópera por el patio de la administración. Con todo esto, el lector ya tiene un apunte bastante rápido del estado de ánimo de tales señoritas la noche en que con ellas entramos en el camerino de la Sorelli. «Es el fantasma», había gritado la pequeña James. Y la inquietud de las bailarinas no hizo sino aumentar. Ahora reinaba un silencio angustioso en el camerino. Ya no se oía otra cosa que el ruido de unas respiraciones jadeantes. Finalmente, James, tras arrojarse con muestras de un terror auténtico hacia el rincón más alejado de la pared, murmuró esta única palabra: «escuchad». En efecto, a todo el mundo le pareció que detrás de la puerta se dejaba oír un roce. Ningún ruido de pasos. Se hubiera dicho una seda ligera que se deslizaba por el entrepaño. Luego, nada. La Sorelli intentó mostrarse menos pusilánime que sus compañeras. Se adentró hacia la puerta y preguntó con una voz blanca: «¿Quién está ahí?».
pero nadie le respondió. Sintiendo entonces sobre sí todos los ojos que espiaban sus menores gestos, se obligó a ser valiente y dijo poniendo fuerza en la voz: ¿Hay alguien detrás de la puerta? Oh, sí. Sí, desde luego que hay alguien detrás de la puerta. Repitió aquella peladilla seca de Meg Yairi, que retuvo heroicamente a la Sorelli por su falda de gasa. Sobre todo, no abra. No, Dios mío, no abra. Pero la Sorelli, armada de un estilete que siempre llevaba consigo, se atrevió a hacer girar la llave en la cerradura y abrir la puerta, mientras las bailarinas retrocedían hasta el gabinete de aseo y Meg Yairi suspiraba: «Mamá, mamá». La Sorelli miraba valerosamente en el pasillo. Estaba desierto, una mariposa de fuego, en su cárcel de cristal, arrojaba una claridad rojiza y turbia al seno de unas tinieblas ambientales, sin lograr disiparlas. Y la bailarina volvió a cerrar vivamente la puerta con un gran suspiro. «No, no hay nadie», dijo. «Y, sin embargo, nosotras le hemos visto», afirmó Jams recuperando con unos pasitos temerosos su sitio junto a la Sorelli. «Debe de estar en alguna parte, por ahí, dando vueltas. Yo no vuelvo a vestirme. Deberíamos bajar todas al foyer, juntas, inmediatamente, para el saludo, y volver a subir juntas». Y la niña se tocó piadosamente el dedito de coral destinado a conjurarla de la mala suerte. A escondidas, la Sorelli hizo, con la punta de la uña rosa de su pulgar derecho, una cruz de San Andrés sobre la sortija de madera que llevaba en el anular de su mano izquierda. La Sorelli, ha escrito un cronista célebre, es una bailarina alta, hermosa, de rostro grave y voluptuoso, de cintura tan flexible como una rama de sauce. Suele decirse de ella que es una hermosa criatura. Sus cabellos rubios y puros como el oro coronan una frente mate bajo la cual se engastan dos ojos de esmeralda. Su cabeza se balancea suavemente como un airón sobre un cuello largo, elegante y altivo. Cuando baila, hace cierto movimiento de caderas indescriptible, que da a todo su cuerpo un estremecimiento de inefable languidez. Cuando alza los brazos y se inclina para comenzar una pirueta, poniendo de relieve así toda la silueta del vestido, y, cuando la inclinación del cuerpo hace sobresalir la cadera de esta deliciosa mujer, parece que es un cuadro como para saltarse la tapa de los sesos. En cuanto a cerebro, parece averiguado que no lo tuvo. Nadie se lo reprochaba. La Sorelli siguió diciendo a las pequeñas bailarinas: «Niñas, ¿tenéis que reponeros el fantasma? Tal vez nadie lo ha visto nunca». «Sí, sí. Nosotras sí lo hemos visto». «Acabamos de verlo», contestaron las pequeñas. Llevaba la calavera y su frac, como la noche en que se apareció a Joseph Bucca. «Y Gabriel también lo ha visto», dijo Jams, «ayer a más tardar». «¿Ayer por la tarde, en pleno día, Gabriel, el maestro de canto?» «Sí, ¿cómo? ¿No lo sabía usted? ¿Y en pleno día, llevaba frac?» «¿Quién? ¿Gabriel?» «No». «¿El fantasma?» «Claro que llevaba frac», afirmó Jams. «Ha sido el mismo Gabriel quien me lo ha dicho. Lo reconoció precisamente por el frac». Pasó de la siguiente manera: Gabriel estaba en el despacho del regidor. De pronto la puerta se abrió. Era el persa que entraba. Ya sabéis que el persa es gafe. «Sí, desde luego», respondieron a coro las pequeñas bailarinas, que, en cuanto evocaron la imagen del persa, hicieron el gesto de los cuernos al destino estirando sus dedos índice y auricular y replegando sobre la palma el medio y el anular que retenía el pulgar. «Y también sabéis lo supersticioso que es Gabriel», prosiguió Jams. «Sin embargo, siempre es educado y cuando ve al persa se contenta con meterse tranquilamente la mano en el bolsillo y tocarse las llaves». Pues bien, en el momento en que la puerta se abrió delante del persa, Gabriel dio un salto del sillón donde estaba sentado hasta la cerradura del armario, para tocar hierro. Con ese movimiento se desgarró en un clavo todo un faldón de su gabán. Al cerrar para salir, se dio de frente contra una percha y se hizo un chichón enorme. Luego, al retroceder bruscamente, se rasguñó el brazo en el biombo, junto al piano, quiso apoyarse en el piano, pero con tan mala suerte que la tapa cayó sobre sus manos y le aplastó los dedos. Como un loco, dio un salto fuera del despacho y, por último, calculó tan mal el tiempo al bajar la escalera que cayó rodando todos los escalones del primer piso. Yo pasaba precisamente en ese momento por allí con mamá.
Corrimos a levantarle. Estaba completamente magullado y tenía la cara llena de sangre, hasta el punto de que nos asustamos. Pero enseguida se puso a sonreírnos y a gritar, «Gracias, Dios mío, por haberme librado por tan poco». Entonces le interrogamos y nos habló del miedo que tenía. Miedo que procedía de haber visto, a espaldas del persa, al fantasma. El fantasma con la calavera, según lo describió Joseph Bucca. Un murmullo asustado saludó el final de esta historia, a cuyo término llegó James sin aliento por haberla narrado deprisa, muy deprisa, como si la persiguiera el fantasma. Y luego hubo todavía un silencio que interrumpió, a media voz, la pequeña Yairi mientras la Sorelli, muy emocionada, se limaba las uñas. Mejor haría Joseph Bucca en callarse, dijo la pequeña. ¿Por qué habría de callarse?, le preguntaron. Eso dice mamá, replicó Meg en voz muy baja esta vez, y mirando a su alrededor como si tuviera miedo de que la oyeran oídos distintos a los que allí se encontraban. ¿Y por qué dice eso tu madre? Chis. Mamá dice que al fantasma no le gusta que le aburran. Pero, ¿por qué dice eso tu madre? Porque, por nada. Esta prudente reticencia tuvo el don de exasperar la curiosidad de aquellas señoritas, que se arracimaron alrededor de la pequeña Yairi y le suplicaron que se explicase. Estaban allí, codo con codo, inclinadas en un mismo movimiento de súplica y de temor. Se comunicaban entre sí su miedo, recibiendo de ello un placer agudo que las dejaba heladas. He jurado no decir nada, dijo entonces Meg, en un soplo. Pero las otras no le dejaron un momento de reposo y le prometieron guardar también el secreto que Meg, que ardía en deseos de contar lo que sabía, empezó a hablar con los ojos clavados en la puerta. Es por el palco. ¿Qué palco? El palco del fantasma. ¿Tiene un palco el fantasma? Ante la idea de que el fantasma tuviera palco, las bailarinas no pudieron contener la alegría funesta de su asombro. Lanzaron suspiritos y dijeron, ¡ay, Dios mío! Cuenta, más bajo, ordenó Meg. Es el palco número 5, como sabéis, el primer palco del lado del proscenio de la izquierda. Imposible. Es como digo. Mi mamá es la acomodadora de ese palco. Pero, ¿me juráis no contar nada? Claro, venga. Pues bien, ese es el palco del fantasma. Nadie ha entrado en él desde hace un mes, salvo el fantasma, por supuesto, y a la administración se le ha dado orden de no venderlo nunca, ¿y es verdad que lo ocupa el fantasma? Sí, claro. Entonces, ¿va alguien a ese palco? ¿Qué va? Va el fantasma y allí no nadie. Las pequeñas bailarinas se miraron. Si el fantasma iba al palco, deberían verle, porque llevaba un frac negro y una calavera. Es lo que intentaron que Meg comprendiese, pero ésta les contestó, pero es que a un fantasma no se le ve. Y no tiene ni frac ni cabeza. Todo lo que han contado sobre su calavera y su cabeza de fuego son bobadas. No tiene nada de eso. Se le oye solo cuando está en el palco. Mamá no le ha visto nunca, pero le ha oído. Mamá lo sabe muy bien, porque es ella la que le da el programa. La Sorelli creyó que debía intervenir, pequeña Yairi, te estás burlando de nosotras. Entonces la pequeña Yairi se echó a llorar. Habría hecho mejor callándome, si mamá se entera. Pero lo cierto es que Joseph Bucca se equivoca metiéndose en cosas que no le afectan, eso le acarreará alguna desgracia, anoche mismo lo decía mamá. En ese momento se oyeron unos poderosos pasos apresurados en el pasillo y una voz jadeante que gritaba, Cécile. Cécile. ¿Estás ahí? Es la voz de mamá, dijo James. ¿Qué pasa? Y abrió la puerta. Una honorable dama, vestida como un granadero de Pomerania, 14, irrumpió en el camerino y se dejó caer gimiendo en un sillón. Sus ojos, enloquecidos, daban vueltas iluminando de forma lúgubre su cara de ladrillo cocido. ¡Ay, qué desgracia! Dijo, ¡qué desgracia! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Joseph Bucca, ¿qué le pasa a Joseph Bucca? Joseph Bucca ha muerto. El camerino se llenó de exclamaciones, de protestas asombradas, de peticiones de explicación llenas de miedo. Sí, acaban de encontrarle colgado en el tercer sótano. Pero lo más terrible, continuó, jadeando, la pobre y honorable dama,
Lo más terrible es que los tramoyistas que han encontrado su cuerpo dicen que alrededor del cadáver se oía una especie de ruido parecido al canto de los muertos. Es el fantasma. Dejó escapar, como a pesar suyo, la pequeña Yairi, pero se repuso inmediatamente, con los puños en la boca. No, no, no he dicho nada, no he dicho nada. En torno suyo, todas sus compañeras, aterrorizadas, repetían en voz baja, seguro. Es el fantasma. La Sorelli estaba pálida. Nunca podré hacer mi saludo, dijo. La madre de James dio su opinión vaciando un vasito de licor que había en una mesa. Debía de haberlo dejado allí el fantasma. Lo cierto es que nunca se supo bien cómo había muerto Joseph Bucca. La sumaria investigación no arrojó ningún resultado, salvo el de suicidio natural. En las memorias de un director, el señor Moncharmin, que fue uno de los 2 directores que sucedieron a los señores de Vienne y Poligny, refiere el incidente del ahorcado de este modo: un molesto incidente vino a turbar la pequeña fiesta que los señores de Vienne y Poligny daban para celebrar su despedida. Me hallaba en el despacho de dirección cuando vi entrar de pronto a Mercier, el administrador. Se ahogaba al informarme de que acababan de descubrir, colgado en el tercer sótano del escenario, entre un portante y un decorado de El Rey de Labore, el cuerpo de un tramoyista. Yo exclamé: «Vamos a descolgarlo». Bastó el tiempo que tardé en bajar corriendo la escalera y en hacer descender la escala del portante para que el colgado no tuviera ya su cuerda. Al señor Moncharmin semejante suceso le parece natural. Un hombre está colgado del extremo de una cuerda, van a descolgarle y la cuerda ha desaparecido. Oh. El señor Moncharmin encontró una explicación muy simple. Escuchémosle: era la hora de la dama, y corifeos y bailarinas habían tomado rápidamente precauciones contra el mal ojo. Punto, eso es todo. Desde aquí se ve al cuerpo de baile bajando la escala del portante y repartiéndose la cuerda del colgado en menos tiempo del que se tarda en decirlo. Eso no es serio. Cuando, por el contrario, pienso en el lugar exacto en que fue hallado el cuerpo, en el tercer sótano del escenario, imagino que en alguna parte podía haber algún interés en que esa cuerda desapareciese después de haber cumplido su tarea, y más tarde veremos si me equivoco al imaginarlo así. La siniestra noticia se había difundido rápidamente de arriba a abajo de la ópera, donde Joseph Bucca era muy apreciado. Los palcos se vaciaron, y las pequeñas bailarinas, apiñadas en torno a la Sorelli como corderos atemorizados alrededor del pastor, tomaron el camino del foyer, por corredores y escaleras mal iluminados, trotando a toda la velocidad que les permitían sus piernecitas rosas. Hola, amigos, espero les haya gustado este audiolibro. Para más contenido me ayudarías mucho suscribiéndote. Gracias, y hasta la próxima.